la vecina, la del frente con la vecina del frente. Muy bien, muy buenas noches a la sala, a todos los presentes. De esta manera iniciamos este evento de José María Arguedas. Estamos escuchando al etnólogo, escritor, literato, músico José María Arguedas de la Mauta, muy reconocido en el Perú. Vamos a iniciar con una antesala esta noche también con un video sobre la obra y vida de José María Arguedas. Tenemos las normas de esta sala, mantener el silencio en los teléfonos, para que luego también después de la antesala del video de José María Arguedas puedan ya los ponentes en el espacio para que puedan ingresar. Sí, le escucho. Hay una manita levantada. Por favor, baje el volumen de la música, muy alto la música, Bien, vamos a dar inicio pues a este evento cultural. Casa Lectora le da la bienvenida a través del proyecto RCU, el movimiento literario Ronin en Ucayali, siempre con la cultura, la lengua, la literatura, siempre adelante, y a todos los presentes que se han animado y están acá prestos también a compartir sus experiencias sobre José María Arguedas. Hoy día vamos a hablar sobre José María Arguedas. Hemos escuchado el repertorio de sus canciones, él mismo es cantante también. Cómo aprecia nuestra Amazonía, ¿no? El lorito verde con su caperucita de plumas verdes, ¿no? Bien, vamos a dar una antesala, vamos a presentar un video sobre la vida y obra de José María Arguedas para introducirnos ya a su literatura. Luego de ello estaremos con la presencia, bienvenida doctora Francisca Marilis, quien ya está acá en la sala, y también a la doctora Tanás Santa Cruz, que también van a compartir mesa en esta antesala, lo que va a ser la vida y obra de José María Arguedas y la obra Huarma Cuyay sobre todo. Muy bien, vamos a presentar el video.
Un 18 de enero de 1911 nace en Andahuaylas José María Arguedas Altamirano. Su padre Víctor Arguedas Arellano era abogado, mientras que su madre Victoria Altamirano falleció cuando el escritor tenía 3 años. Cuando su padre es nombrado juez en Ayacucho por 1915, él y su hermano se trasladan a esa ciudad y al poco tiempo el padre se casa con la viuda Grimanesa Arangoitia. Debido al breve alejamiento de su hermano Arístides, José María se quedaría conviviendo con su madrastra, y cuando en 1920 su padre pierde el cargo de juez, retorna a su profesión de abogado itinerante, que lo llevaría a alejarse más de su familia. En este periodo, la vida de José María estuvo marcada por la difícil relación con su madrastra y con su hermanastro Pablo Pacheco. Según lo que él mismo contaría, era tratado con desprecio y enviado a convivir con los indígenas de la hacienda mientras era víctima de los maltratos de su hermanastro. Con espíritu peruano y calidad internacional. 3 cruces para los que rompen lo común. Por eso es que escaparía de casa junto a su hermano, yendo a la casa de sus tíos, donde conviviría con los campesinos a quienes les tomaría cariño y con quienes participaba en las faenas agrícolas, guardando especial recuerdo de don Felipe Maigua y de don Víctor Puza. Es por 1923 que se convirtió en compañero de viaje de su padre, recorriendo varios pueblos de la serranía y culminando sus estudios primarios entre 1924 y 1925. Esta etapa de su vida quedó plasmada en su obra maestra Los ríos profundos. En Ica empezó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga, siendo víctima del desprecio de los costeños hacia la gente de la serranía, tanto de profesores como de los alumnos. Además, se enamora de una muchacha llamada Pompeya, quien lo rechazó por sus orígenes andinos, aunque José María se desquitaría siendo el primero de la clase en todos los cursos. Entre 1928 y 1930, a la vez que acompañaba a su padre, comienza a colaborar en la revista estudiantil Antorcha del Colegio Santa Isabel en Huancayo y poco después concluiría su secundaria en el Colegio Nuestra Señora de la Merced en Lima. Para 1931, establecido en Lima, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tras el fallecimiento de su padre, comienza a ganarse la vida como auxiliar en la administración de correos y por 1933 publicó su primer cuento, Guarmacuyay, y su primer libro de cuentos, Agua, con el que obtiene el segundo premio de la Revista Americana de Buenos Aires. En 1936 fundó junto a otros intelectuales la revista Palabra, plasmando en sus páginas la ideología de José Carlos Mariátegui. Durante la dictadura de Óscar Benavides fue apresado por participar en protestas estudiantiles, siendo trasladado al penal El Sexto, narrando esta vivencia en la novela del mismo nombre. Obtenía su licenciatura de literatura, inicia su carrera como profesor de castellano y geografía en el Cusco. En 1939 se casa con Celia Bustamante y al poco tiempo, en 1941, publica la novela Yaguar Fiesta, a la vez que labora como agregado al Ministerio de Educación, reanuda su labor docente en Lima y publica diversos artículos sobre el mundo andino. Según algunas cartas dirigidas a su hermano, entre 1944 y 1945 presentó un episodio depresivo, obligándolo a pedir licencia laboral en repetidas ocasiones, reflejando brevemente estos episodios en su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Por su cercanía al pensamiento comunista, Arguedas fue cesado de su cargo de profesor por la dictadura de Odría. Sin embargo, al año siguiente se inscribió en el Instituto de Etnología de San Marcos y reanudó su labor intelectual, publicando ese mismo año canciones y cuentos del pueblo quechua. Entre 1947 y 1952 recorrió junto a su esposa la Sierra Central como parte de su labor intelectual en el Ministerio de Educación, y de esta manera publica cuentos mágicos realistas y canciones de fiestas tradicionales del Valle de Mantaro, de la provincia de Jauja y Concepción. En 1954 publicó Diamantes y Pedernales y al año siguiente su cuento La muerte de los Arango, obteniendo el primer premio del concurso latinoamericano de cuento organizado en México.
Además, se especializa en etnología y realiza su primer viaje por Europa. Ya en el año 1958 publica su obra maestra Los ríos profundos, recibiendo el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma, y empieza a ejercer como catedrático de etnología en la Universidad de San Marcos, siendo también profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En 1961 publicó su novela El Sexto, recibiendo por segunda vez el Premio Ricardo Palma, a la vez que editó su cuento La Agonía de Razuñiti. También es nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú, aunque renunció al año siguiente. Su obra más ambiciosa, Todas las Sangres, se publica en 1964, en donde quiso mostrar la variedad etnográfica del Perú y los conflictos de las poblaciones andinas por el progreso contemporáneo. Sin embargo, las críticas a esta novela fueron devastadoras para Arguedas, escribiendo: Mi libro, Todas las Sangres, es negativo para el país. No tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que, irremediablemente. Ya por 1964 recibe las palmas magisteriales debido a su labor docente y es nombrado director del Museo Nacional de Historia hasta 1966. Para los climas extremos del Perú, Andino Forte, el cemento más fuerte. Previamente, inicia su divorcio de Celia mientras entabla una nueva relación con Sibila Arredondo, con quien se casa en 1967. Por ese entonces, publica en edición bilingüe su famoso cuento El sueño del Pongo. En 1966, la depresión de José María se agrava, llevándolo a un primer intento de quitarse la vida. Luego se aisló y renunció a todos sus cargos en el Ministerio de Educación, dedicándose a sus cátedras en la Universidad Agraria y en la de San Marcos. Continuaría escribiendo y publicaría otro libro de cuentos, Amor Mundo, además de su obra póstuma El zorro de arriba y El zorro de abajo. En 1967 dejó la Universidad de San Marcos y al año siguiente se le otorga el premio Inca Garcilaso de la Vega, donde pronunció su célebre discurso autodefiniéndose como mestizo. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Ese mismo año y el siguiente tuvo una amarga polémica con el escritor argentino Julio Cortázar. Y el 28 de noviembre de 1969, luego de escribirle una carta a su esposa Sibila, se encerró en uno de los baños de la universidad para acabar con su existencia, falleciendo el 2 de diciembre del mismo año. Algunos de sus cuentos más populares son El sueño del Pongo, el cual consiste en un relato breve que se ubica en una hacienda en la sierra peruana, donde un sirviente indígena es menospreciado debido a su aspecto por un patrón quien adoptó la costumbre de maltratarlo y humillarlo frente a los demás, hasta que una tarde el indígena le habla a su amo de un profético sueño que influiría en el desenlace del relato, representando las diferencias entre las clases sociales predominantes en el Perú. En La agonía de Razuñiti relata los últimos momentos de vida de Pedro Huancaire, célebre danzante de tijeras que emplea las pocas fuerzas que le quedan para danzar en su agonía acompañado del arpa y el violín, y de la presencia de su esposa y sus hijas junto a su joven discípulo Atuxaiku, cediendo a su aprendiz el Guamani o espíritu de la montaña, quien en forma de cóndor habría dado a Razuñiti su fama y destreza, por lo que esta historia simboliza la lucha tenaz de la cultura andina por no desaparecer. Y en Huarmacuyay narra cómo Ernesto, sobrino de uno de los dos patrones de la hacienda Viseca, se enamora de una joven indígena llamada Justina, aunque ella prefiere a Cutu, un joven novillero empleado de la hacienda. Posteriormente, Ernesto se enteraría de una trágica revelación que lo llevaría a languidecer con el tiempo en la costa, donde vive amargado, imaginando que lejos, Cutu, aunque cobarde, llevaría una mejor vida trabajando en las haciendas de la sierra. De esta forma, hemos conocido algunos episodios importantes de la vida del taita José María Arguedas, este gran autor de la literatura del indigenismo peruano. Muy bien, hemos recorrido un poco sobre la vida y la obra de José María Arguedas, un intelectual peruano que hace ver las clases sociales y él va a criarse entre los quechuas y va a aprender el idioma
y él habla en quechua en San Marcos. En esa época era prohibido hablar en quechua, pero sin embargo él se impone, ¿no? Y también tuvo que viajar desde su lugar natal de Apurímac, Andahuaylas, hasta en caballo hasta Ica, ¿no? Donde va a ser, pues, va a sacar cara por los de la sierra, ¿no? Cuando el director le interviene y le dice, pues, de repente te han regalado la nota de 20, ¿no? Y lo va a tomar la evaluación y como buen serrano tuve que sacar otra vez el 20. Ese es el testimonio de José María Arguedas, ¿no? Muy bien, vamos allá a dar la bienvenida a la doctora Amarilis Domínguez Palpa en esta noche. Bienvenida, doctora. Ella es psicóloga de formación, formada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Ha escrito libros, proviene de una familia intelectual de su señor padre, que hace poco pues nos ha dejado, pero se conoce por las fábulas. En Tomaiquichua tiene, Huánuco tiene pues su lugar turístico y ella pues acá es un honor tenerla en la región de Ucayali. También actualmente es la decana del Colegio de Psicólogos en Ucayali, ¿no? Y docente nombrada en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Y bueno, tiene trayectoria, pues ha elaborado en la UNEVAL, en la Universidad Nacional de Ucayali, en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía actual y otros. Muy bien, bienvenido, doctora Marilis. También le doy la bienvenida a la doctora Atanasia Santa Cruz. Ella es de la especialidad Lengua y Literatura, también es de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, quienes van a compartir mesa esta noche eh, para comentarnos sobre la obra de Huarmacuyay. Y como hemos visto, es la primera obra que escribió José María Arguedas. Bienvenido. Tiene el espacio, doctora Francisca Marilis. Su micro, doctora. Hola, doctor Edwin. Buenas noches.
Buenas Bien. noches, ¿se me escucha? Ahora sí se lo escucha, doctora Mayres. Bueno, voy a compartir, en todo caso, vuelvo a saludarles y un momento. Vuelvo a saludarles, muy alegre de poder compartir, ¿no?, este espacio y al mismo tiempo de hablar de José María Arguedas, ¿no? Mucho tiempo que no converso sobre esos temas, quizás esta es una gran oportunidad, ¿no? Bueno, le voy a pasar el PPT para que lo vaya pasando, maestro, por favor. Ok. Muy bien, mientras se va coordinando internamente, vamos a ir conversando, ¿no? Bueno, decía de que hace mucho tiempo no converso sobre José María Arguedas, ¿no? Bueno, recordando en mis tiempos de la universidad, en realidad mi primera carrera es psicología, pero yo tuve la suerte de que en la Universidad Emilio Valdizán en Huánuco nos formáramos, ¿no?, desde un punto de vista más integral. La carrera de psicología estaba inicialmente en la Facultad de Letras, luego Ciencias Sociales, y es allí donde yo me formé, ¿no? Recibí cátedra de distinguidos maestros como economistas, sociólogos, ¿no?, antropólogos, también gente de arte, de humanidades, psicología social, entre otras carreras, ¿no?, o disciplinas, digamos así. Pero desde muy niña yo fui lectora de las obras de José María Arguedas, ¿no?, gracias a mi padre, que él siempre ha podido inculcarnos, y como él tenía una biblioteca muy variada, ya que él también era de la especialidad de lengua y literatura, nos hablaba bastante de los autores, de los personajes peruanos, ¿no?, como José María Arguedas, César Vallejo, Ciro Alegría, tenemos a Manuel Escorza. Estoy presente. Entre otros, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, mi afición por la literatura fue desde muy niña, ¿no? Yo leí esas obras, y una de las obras que me impactó, y esa vez leíamos pues en libros originales, en físico, ¿no?, como ahora yo recomendaría que se vuelva a dar, ¿no?, porque leer en PDF no es lo mismo. Entonces por ahí descubrí un libro que se llamaba Agua, ¿no? Y ese libro justamente señalaba, ¿no?, uno de los cuentos que me llamó mucho la atención, ¿no?, el cuento de Guarmacuyay. Pasamos al siguiente que, a ver, por favor, maestro. Guarmacuyay en quechua pues significa amor de niño, ¿no? La maestra Atanasia en su momento va a explicar algunos vocablos en quechua. Yo solamente voy a indicar algunos aspectos muy generales, ¿no?, de quién fue José María Arguedas, ¿no? José María Arguedas fue un gran indigenista que hasta ahora lo valoramos. Gracias a él nosotros conocemos, ¿no?, el Perú de adentro, las comunidades nativas. Yo también conozco y eso me enorgullece, ¿no? Entonces, él, como se dijo, viene de Andahuaylas, ¿no?, una región altoandina, ¿no?, donde se habla el idioma quechua, donde se valora, ¿no?, la vida comunitaria, donde la tecnología, por ejemplo, andina, sigue superviviendo, ¿no? Su música andina, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Eso es lo maravilloso de una cultura, ¿no? Entonces ahora estamos, por ejemplo, aquí en Pucallpa, y yo estoy conociendo también
lo que es las comunidades indígenas amazónicas, que son diferentes a las comunidades indígenas andinas, ¿no? Del Ande peruano. Entonces José María Arguedas viene de ahí, ¿no? Pero bueno, él luego, ¿no? Estudió en San Marcos, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ser un hijo de un abogado cusqueño y una hacendada andahuaylina, ¿no? Él no deja de lado sus costumbres, sus raíces, porque también él vivió y convivió con la comunidad, con los indígenas, ¿no? Como se decía antes, los indios. José María Arguedas es destacado escritor peruano que todo educador debería conocer, debería leer, al margen de que seamos de la selva, de la costa, de la sierra. El hecho de ser peruanos nos enorgullece de tener autores y escritores muy distinguidos, que no solamente son famosos porque han ganado premios, sino porque tienen esa identidad de poder hablar de la historia, de la cultura, ¿no? De adentro, como dice, desde abajo, alzar su voz, ¿no? Contar sus historias. La historia oral, por ejemplo, la narrativa oral es muy importante porque a través del tiempo, pese a que muchas comunidades indígenas no sabían leer ni escribir, eran analfabetos, pero eran sabios, porque compartían a través de la narrativa oral su sabiduría, en este caso la sabiduría andina, ¿no? Entonces, una frase muy conocida decía José María Arguedas: el hombre hace la literatura y después contribuye a modelar al hombre. Bueno, como sabemos ya, él fue un escritor, poeta, profesor, antropólogo, ¿no? También tenía mucha afinidad con la música, ya hemos escuchado también el video, ¿no? Valoraba mucho a este músico, si no me equivoco, es Guamán, ¿no? Que toca sobre la danza de las tijeras, ¿no? Y él escribe muchos libros, novelas, ¿no? Cuentos. Por ejemplo, uno de ellos es Agua, donde encontramos el cuento de Guarmacuyay. Novelas, libros muy reconocidos como Los ríos profundos, que ahora tendríamos que volver a leer para entender la problemática, ¿no? Y estos libros están vigentes pese a que han sido escritos en el siglo pasado, ¿no? Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo, El sexto, ¿no? Y tantas otras obras. Sus curiosidades, dice, no tuvo una infancia fácil. Pese a que era hijo de hacendado, no tuvo una infancia fácil, ¿no? Aprendió quechua y eso es lo que más se valora, ¿no? Fue un gran estudiante e hizo de su sufrimiento su gran inspiración para escribir la realidad, ¿no? De la vivencia andina. Se dedicó a la docencia y es quien reivindica la historia indígena, ¿no? Entonces, para mí, leer otra vez a José María Arguedas es reencontrarme otra vez con la cultura andina, ¿no? Esa cultura que mi padre vivió desde muy niño, ¿no? Él luego se vino a la ciudad, a Huánuco, y bueno, ahí nos tuvo, y también siempre compartía su sabiduría, sus costumbres, ¿no? Bueno, él es un gran escritor, en otro momento de repente lo vamos a mencionar. Bueno, enseguida yo comparto la siguiente, por favor, maestro. Ya hablando específicamente del libro Agua, que es un libro donde yo encontré, pues, cuando era niña, este cuento de Guarmacuyay, y le preguntaba a mi padre qué significaba. Me decía amor de niño, amor de infancia, ¿no? Entonces esto me llamó la atención, entre los demás cuentos, como es Agua, Los Descoleros, ¿no? Y Guarmacuyay cuenta, pues, cómo un niño despierta el amor, se enamora, ¿no? En la etapa de la pubertad, la adolescencia, pero surge un amor en un contexto de desigualdad social, ¿no? No es un amor de repente como suele pasarnos a nosotros en la vida urbana, ¿no? Actualmente con esta tecnología, etcétera, fue otra realidad en ese entonces. Quizá podríamos decir un amor sano, un amor más puro, ¿no? Un amor honesto, ¿no? Pero también a través de ello, de este cuento, José María Arguedas trata de
de escribir y de demostrar las desigualdades que había en la comunidad y la violencia que se presentaba en el mundo andino. Este primer libro, esta primera colección de cuentos publicada por Arguedas, representa el mundo indigenista peruano, ¿no? Relatando la vida de las comunidades andinas desde una perspectiva cercana a la cultura quechua, ¿no? Bueno, el siguiente, no sé si la colega Atanasia nos podría seguir comentando. A ver, hasta ahí mi participación, luego podemos regresar. Gracias. Maestra Atanasia. Ay, muchas gracias, doctora. Muy buenas noches con todos. Pero quiero hablar en mi idioma. Yo sé que varios van a entender y como también muchos no lo van a comprender. Voy a hacer una traducción. Aliyacho, panikuna, nanakuna, turikuna, hatun yache wasitu. Wamrakuna yachakun aliyayipa. Tukuy, nira rimaykunata. Chaychu kaykan. Kunikuy, nishgan. Ashaninka, awakun, wampis, imay kachka, rimaykuna. Lapan charada, huknira, gelgaita. Rimayninchikuna, manam, igual. Kaykan, chullaypa. Buenas noches, hermanos y hermanas, colegas, estudiantes, organizadores. Realmente me encuentro muy emocionada por esta concentración virtual para hablar. Taita José María Arguedas. O sea, no, yo le tengo tanta admiración, hasta incluso le digo Taita. O sea, ¿por qué? Porque ha sido el primer hombre, en este caso, quien ha escrito su obra en 1933. ¿Y cuál es esta obra? ¿Cuál es este cuento? Warmi. ¿Cuál es? Warma. Ay, Fantashin Purika. Warma Kuyay. Amor de niño. En mi región, en este caso, en mi cosmovisión, en mi lengua, no decimos warma al niño, sino wambra Kuyay. Pero como tiene algunas variantes, pero se comprende claramente, entonces como lo explicó la doctora Marilis, amor de niño. Qué hermoso, jóvenes, recordar que no se ha enamorado a corta edad, ha tenido un amor platónico. Pero en este caso, pues no era correspondido por Justinacho, ¿verdad? Por eso en una parte del cuento dicen, sonso niño, sonso, anda a encontrarte con tus señoritas. O sea, ¿cómo no tenía tanta empatía? O sea, había pues una diferencia abismal de una cultura con otra cultura. A pesar que ellos tenían bastante afinidad de integración en la cultura quechua. Vamos a ir de repente conociendo un poco más en el transcurso de esta exposición, con las preguntas que nos van a formular tanto el público como también, en este caso, el entrevistador. Hasta ahí sería mi participación. No sé si lo va a pasar a la diapositiva. En todo caso, estaría dando a conocer acerca de los personajes de la obra Huarmacuyay.
¿Estamos de acuerdo? Sí, continúa. Ya, muy bien. Pues en este caso tenemos al personaje Ernesto, Justina, Kutu, Froilán, son personajes principales. Tenemos dentro de ello también a Gregoria, tenemos a Anitacha, tenemos también a Julio. ¿Han leído el cuento Cuyay? ¿Qué es lo que realizaba en este caso Julio? ¿Quién era? ¿Me podrían dar a conocer? El que emocionaba y daba vida a esa escena, pero en particular las realizaban a partir de las 6 de la tarde, o sea, prácticamente en la noche. A esa hora tenían tiempo para poder divertirse. Ah, muy bien, claro, Julio el charanguero, ¿verdad? Estamos de acuerdo. ¿Y quién era entonces Gregoria? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su labor de Gregoria? Era la cocinera, ¿verdad? ¿Y Justina qué labor realizaba? Era la lavante. Muy bien. Entonces el protagonista principal fue Ernesto, Justina también, Justinacha. Justinacha. Y ella pues tenía una voz melodiosa. Cuando se tocaba el charango, Justina, ¿qué es lo que hacía? Justina cantaba, entonaba. Era una muchacha tan alegre, divertida y también era foco de atención. Todos y todas siempre estaban concentrados y ya veían la hora. Los varones, cuando le veían desde un extremo, eran como palos de un cerco parados. Y la que bailaba y cantaba como un puntito negro, la que se encontraba, era pues Justina. Justina, en una de sus canciones, decía de esta manera: flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera, ¿por qué no te libertaste de esa tu falsa prisionera? Hasta su canción, mira, ve cómo da una connotación de lo subyugado, subyugada, de esa dominación. No podían salir. ¿Por qué? Porque no tenían educación. Y aparte de ellos, pues, una época del gamonalismo. En este caso, el quien tiene dinero, el quien tiene tierra, es dueño de todo. El quien tiene poder, sinónimo de dinero, poder. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí sería la participación. No sé si podríamos empezar con otro acontecimiento acerca del cuento Armakuyay. Si en este caso Armakuyay, un poco timorato, ¿no? Su primera obra, da a conocer pues de lo subyugado que se encuentran, tanto en este caso Ernesto y otros más, y lo que tenía poder, en este caso Froilán. Pero en el agua ya cambia la figura. En agua ya no esperan de repente el maltrato. Caramba, la población ya despertó. ¿Ah? Y empezaron también algunos de los comuneros también a tratarlos mal a sus gentes de su clase, que tenían un poquito más de conocimiento, más de información. Ya, ya no era el trato igual, ya no había tanta, de repente, simetría entre ellos. Ya estaba creciendo un poquito de
asimetría entre ellos también, como ahora. Así es de repente, pues, la sociedad peruana. Y también en su obra Escoleros, o sea, es decir, escolares, en esa obra, qué bonita narración, donde los escolares tienen apertura a la criticidad. Expone cómo la escuela rural se convierte en un espacio donde los niños empiezan a tomar conciencia de las injusticias y del despojo de la tierra. Esto me hace recordar a una obra literaria, El mundo es ancho y ajeno. ¿A quién pertenece? El mundo es ancho y ajeno. Muy bien. A Ciro Alegría. También ha dado a conocer a través de su exposición el colega Zavala. También tuvo de ejemplo a quien tanto le admiraba en la obra Palabra. Pero hace mención al gran escritor José Carlos Mariátegui. Claro. Pero aparte de ello tenemos los 7 ensayos de la realidad peruana. Dentro de ella también da a conocer acerca de la vida indígena, el problema del indio, de la literatura, de las tierras. O sea, casi la mayoría de los escritores han hecho una denuncia contra el maltrato de los Lamont. Y no solo en el Perú. Esto es bastante conocido, el maltrato, por muchos autores, donde denuncian a través de sus obras. No podían levantar la voz así por así. Eran exiliados, encarcelados. ¿Ya ves? Y no nos escapamos ahora. A ver, frente a los que tienen poder, habla una palabra contra. ¿Mm? No. Por eso dice, ¿no? La mayoría. Calladita o calladito estás bonito. No, señores, ¿por qué vamos a estar calladitos? Tenemos libertad de expresión. Y eso lo dice nuestra Carta Magna. ¿Verdad? Entonces, mis estimados colegas, estudiantes, el quien conoce tiene derecho a opinar. Y para eso tenemos que leer, prepararnos. Gracias, doctora Atanasia, por su participación. Continúa, doctora Marilis. Sí, haciendo un resumen del cuento para que también los que nos están escuchando sepan, ¿no?, de qué trata el cuento. Ernesto es un niño mestizo que vive en la hacienda de Biseca, ¿no? Se enamora profundamente de Justina, una joven indígena. Sin embargo, Justina está enamorada de Cutu. ¿Quién es Cutu? Un indígena que trabaja en la hacienda como novillero. Esto provoca en el niño Ernesto sentimientos de tristeza y celos.
Una noche, el Cutu le confiesa a Ernesto que don Froilán, el hacendado, había abusado de Justina. Ernesto siente indignación y le dice al Cutu que se vengue del patrón, pero este no se atreve a hacerlo debido a la desigualdad y al poder que tiene el hacendado sobre los indígenas. Lleno de impotencia y rabia, Ernesto y el Cutu descargan su enojo maltratando a los becerros de don Froilán. Después Ernesto se arrepiente y comprende el sufrimiento y la injusticia que rodean a las personas indígenas. Finalmente el Cutu abandona la hacienda y Ernesto se queda con el recuerdo de su amor imposible por Justina, entendiendo que su sentimiento fue solo un guarmacuyay, es decir, un amor de niño, ¿no? Este tema del amor infantil no correspondido es el tema central o la denuncia de la injusticia social y opresión que sufren los indígenas en el mundo andino, ¿no? Y que prácticamente Ernesto sería José María Arguedas quien vive este Huarmacuyay. Muy bien, para terminar de repente esta exposición y pueden haber preguntas, comentarios, analizando ya este cuento finalmente, hay aspectos que están vigentes, ¿no? Actualmente, como los temas de la desigualdad social y en todas las obras de José María Arguedas, no solamente en este cuento y en este libro de Agua, sino en todos los cuentos y en todas las obras de José María Arguedas. Él escribe sobre la desigualdad social, de las diferencias económicas y sociales que limitan las oportunidades de muchas personas. Y díganme ahora ustedes, ¿seguimos viviendo esa desigualdad social o no? Segundo, la discriminación étnica y cultural. Estamos en una universidad intercultural, sin embargo todavía se percibe el maltrato y el desprecio a las personas indígenas en nuestra sociedad. Una problemática que sigue siendo motivo de reflexión y de debate en el Perú actual. Si no, veamos las noticias de los últimos días como muestra del proceso electoral. 3. El abuso de poder. La figura de don Froilán representa a quienes utilizando su autoridad pueden someter a otros. Este tema sigue relevante en diferentes dimensiones sociales, ¿no? 4. La defensa de la dignidad humana. Esta obra nos invita a valorar el respeto, la justicia y los derechos de todas las personas, independientemente de su origen y de su condición social, ¿no? 5. La valoración de la diversidad cultural. Arguedas reivindica la justicia y los derechos de todas las personas, recordando la importancia de conocer la diversidad cultural, ¿no? Y también la cultura andina y la lengua quechua. En conclusión, Huarmacuyay sigue vigente y nos hace reflexionar sobre la discriminación, la injusticia social, el abuso de poder y la necesidad de construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. Gracias. Hasta acá nuestra intervención. Maestro Benjamín. Muy bien, gracias, doctora Marielis, por acompañarnos esta noche con la obra Huarmacuyay. Asimismo, a la doctora Atanasia, quien también nos ha narrado el idioma dulce del quechua, que realmente observamos cómo esta obra ha trascendido y a pesar de los años, aún se sigue leyendo Huarmacuyay, porque los maestros de primaria son quienes atienden a los niños y muchas veces observamos en este paso del puber
a la adolescencia, donde los niños también se enamoran. Su primer amor, amor platónico, como se puede decir. También rescatamos a José María Arguedas por las palabras del escritor Mario Vargas Llosa, cuando recibe el premio en Estocolmo. Mario Vargas Llosa cita que el Perú es el país de todas las sangres, como el título de la obra de José María Arguedas, y que no hay mayor escritor que haya denominado con el concepto de todas las sangres en el Perú, como su homólogo José María Arguedas. Asimismo, José María Arguedas ha tenido un encuentro con un escritor amazónico muy conocido en la Amazonía, Francisco Izquierdo Ríos, quien ha publicado en coautoría cuentos andinos y amazónicos. ¿Y quién es Francisco Izquierdo Ríos? Es de Zaposoa, ¿no? En la frontera de San Martín y Loreto. Y El Bagrecico, una obra muy famosa de Francisco Izquierdo Ríos, quien se han encontrado y han hecho coautoría con este escritor amazónico. Y mira ustedes, cuando inició este espacio, hace minutos, como Arguedas canta al loro, al lorito de nuestra selva. Admiraba mucho por la Amazonía, aunque no ha llegado hasta Huánuco, Huancayo, ha atravesado Arguedas, ha caminado, y sin embargo, admiración, ¿no? Canto al lorito, ni nosotros amazónicos a veces cantamos al loro. Son reflexiones. Y Arguedas también admiraba mucho la música. Cuando Lima todavía era la discriminación a la música folclórica, es Arguedas quien abrazaba pues a estos músicos del centro del Perú, del sur del Perú, y los llevaba y pagaba sus pasajes para que canten en la peña donde se reunía con otros escritores, a fin de que la cultura sea visibilizada de la música. Y con esto voy a terminar para entrar a las preguntas. José María Arguedas también, y acá las dos colegas son huanuqueñas, habrán conocido al maestro Andrés Clou, escritor huanuqueño, como también el escritor Cardish, Samuel Cardish, quienes a través de la entrevista, el maestro Andrés Clou, escritor huanuqueño que ya descansa, él en una entrevista dice que conoció a José María Arguedas en San Marcos, cuando entró a la literatura, estudió literatura, se cruzaron con José María Arguedas y él también fue al evento de José María Arguedas para conocer y escuchar sobre este escritor José María Arguedas. Y lo que rescata, le gusta mucho los cuentos de Guarmatuyay, Razuñiti, más la literatura que los ensayos que Arguedas también escribió ensayos que haya propuesto, y que cuando quizás esta obra, dice Andrés Clou, Guanamakuyay, Razuñiti, para las ciudades urbes todavía es, como decir, ajeno, porque no reconocen la lengua o no conocen, pero cuando en el mundo andino leen Guanamakuyay, Razuñiti, Sueños del Pongo, Agua, entonces como que entran a reconocer en ella su personalidad, su identidad, porque conocen el idioma y es el contexto en el cual escribió José María Arguedas. Muy bien, doctora Marinis, doctora Danasia. Hay muchos escritores huanuqueños, el hecho de Huánuco que se acerca a Lima, han conocido a José María Arguedas. De repente en su paso por Huánuco, ustedes en la Universidad, la UNEVAL, hayan escuchado también de las conferencias de estos escritores que hayan tenido contacto con José María Arguedas. Hay algunos, de repente, testimonios de esos encuentros, porque estos maestros ya nos han ido dejando. ¿Me escucha?
Sí, ok, sí, lo escuchamos. Sí, doctora, lo escuchamos. Bueno, la verdad que directamente no. Más bien me comentaba mi padre, sí, cuando él estuvo en Huancayo, ¿no? Porque él estudió en la Universidad Nacional del Centro, tuvo una oportunidad que visitaron por ahí y sí, estuvo muy cerca, ¿no? Del escritor José María Arguedas, pero de ahí no tengo otras referencias. Claro, hay mucha gente que ya del siglo anterior pues lo conoce, ¿no? Que ya usted ha mencionado, pero la verdad que no, yo siempre le he leído y también he visto en videos sus cantos, en audios, etcétera, ¿no? Pero sí nos hubiera gustado conocer. Y qué mejor que conocer la misma cultura andina y valorarla, porque ahí está pues este las raíces, ¿no? Del indigenismo, de lo que vivió José María Arguedas, y él en todo caso es un vocero, ¿no? Trae la voz de los de adentro para poder conocer esa cultura, ¿no? Muy bien, doctora Atanasio. Usted de la carrera de literatura. Ay, doctor. Bueno, yo personalmente no lo conocí, pero conozco a través de sus obras, a través de sus escritos, de un hombre con tanta sensibilidad, porque a él no le hubiera importado, en este caso, la discriminación, la vida de los indígenas, porque su papá era abogado, tenía dinero, su madre, no, su madre hija de hacendados, o sea, pues, tenía en este caso mucho dinero, no le hubiera importado, pero ¿por qué se, de repente se sensibiliza con los indígenas? Porque en uno de sus pasajes, en uno de sus escritos, en Huarmacuyay, también dicen, ¿no? Que él dormía en en una batea dormía, claro, se abrigaba con una frazada, era poco sucia, pero abrigadora. No le interesaba de que estos indígenas, de repente por el trabajo que hacer en la hacienda, no tenían tiempo para ellos. Pero él contento, tranquilo, porque recibía el amor y el cariño de los indígenas. Y dice pues en uno de sus pasajes, gracias a Dios, porque mi madrastra me hubiera dado más, de repente, maltrato, pero con los indígenas he vivido una alegría inolvidable. Y es verdad. Ahora, haciendo de repente un poquito de parangón, el indígena siempre pues ha sido explotado, segregado, discriminado, en todos los sentidos, culturalmente, social, económicamente, entre otros. Traigo a colación la, la obra Huasipungo, donde también el indígena en Ecuador es bastante maltratado y a través de sus obras tienen pues por lo menos la libertad de denunciar estos hechos. De Icaza es la obra de Icaza. Cuando yo leí esa obra me puse un poco triste porque también da a conocer de cómo una madre dejaba de cuidar a su niño que estaba en, en el gateo o de repente dando sus primeros pasos. Tenía que trabajar. Entonces, pues, la madre
pienso, conjuntamente con el esposo, hacían un hoyo en ¿cómo se llama? En el suelo y ahí lo ponían como corralito. Pobres niños. Dentro de ella también hacían sus necesidades biológicas. Imagínate hasta qué extremo la forma de la indolencia de los gamonales. Doctora Tanasia, Hasta ahí sería mi participación. Sí. doctora Tanasia, aprovechando su formación literaria, muchos de los presentes han leído Guarmacuyay, otros van a abrir la obra Guarmacuyay. ¿Cuál es la apreciación de la literatura cuando Argueda se atreve a escribir en un castellano de pronto no formal? Por ejemplo, dice en uno de los párrafos de este texto Guarmacuyay, al Cuto le dice, cuando seas abogado, no le dice abogado, denuncia a don Froilán por el tema de la violación que había hecho a Justinacha. Él es de literatura, José María Argueda, pero no escribe abogado, sino el texto lo escribe abogado. Y no es que se haya equivocado o haya sido una tecla que se le haya escapado, sino ahí hubo una intención. ¿Cómo le responderías sobre Eso sería de repente como de repente pues como un poquito de burlarse, ¿no? Un poquito de caramba. Dice, ¿no? José María Arguedas rechaza, pues, en este caso, una traducción literaria. Él sabía perfectamente hablar, como usted dice, ¿ya? Pero la finalidad, pues, era, en este caso, de que conozca, claro, que los indígenas se expresan, puede expresarse en algún momento de esa manera, a no hablar correctamente el castellano. Pero en esos textos, disimuladamente, lo van poniendo los escritos, como burla todo, pero también lo va poniendo el idioma quechua. Ya en Guanajuato es la creación de un castellano que podría ser andino, transculturado. O sea, que no sigue las reglas. No sigue las reglas. No es formal. Para que, en este caso, de esa manera, de forma, de repente del sonido, de la palabra que se expresa, sea un poco de ternura, un poco del quechua. Esta mutación lingüística se evidencia cuando Ernesto interactúa con los actantes, en este caso, del sagrado, de la naturaleza del cerro. ¿Ya? Como que le da vida al cerro. Aparte de ello también, cuando dice Taita Chahuala o la vaquilla Sarina, mira, cómo le da una gran veneración al cerro, Taita Chahuila. Y lo pone Sarina a una de las vaquillas. Muy bien, doctora Tanasia. No le considera como si fuera otra, de repente, que no pertenece a su mundo. No. Entonces, en este contexto, ese quiebre ontológico entre ambos idiomas transforma la palabra escrita en un espacio horizontal para el diálogo de saberes. Muy bien. Gracias, doctora Tanasia. Efectivamente, José María Arguedas no es cualquier persona que se haya equivocado al escribir en el texto Guarmacuyay abogado, que haya metido el quechua como Tito Guarmacuyay y otros vocablos quechuas en el mismo castellano.
cual de repente encontramos en las escrituras de los estudiantes originarios de los pueblos de la Amazonía, sino él forzó, hubo una intención de visibilizar, decirle a Lima que así también escriben los peruanos del interior de ese Perú profundo. Deben conocer que José María Arguedas ha viajado a México, ha viajado a Estados Unidos, Europa, él ha vuelto. Y entonces él es incluso la carrera lengua y literatura, es etnólogo. Hubo una intención de hacer ver el tipo de castellano que se utiliza en las regiones, en las regiones de ese Perú profundo, pese a las críticas de repente que puede haber más adelante, como lo hicieron en Mesa Redonda. Muy bien, vamos a dar pase al público para que pueda participar. Pueden levantar la manito, en este caso, y hay una mano levantada de la autora Maribel. Muy bien. Hola, doctor, ¿me copia? Correcto. Quiero pedir permiso a la autora Marilis, a la autora Atanasia, para poder narrar, si me permiten, esta historia que de verdad cada vez que la leo toca profundamente mi corazón, y creo que en su momento también Arguedas sintió lo mismo, ¿no? Cuando él nos dice en quechua, Huarmacuyay, que hace referencia al amor de niño. Sin embargo, de amor de niño se ve muy poquito ahí en esa historia, ¿no? Y cuando terminemos de escucharla, quisiera que comprendamos cómo de amor de niño tiene tan poco y tiene mucho sobre la injusticia, sobre la indolencia, el abuso de poder y la dignidad humana. Y dice así: hace muchos años, en una hacienda de los Andes peruanos, vivía un niño llamado Ernesto. Era un niño sensible, observador, soñador. Como cualquier niño, Ernesto corría por los campos, contemplaba las montañas y escuchaba el canto de los ríos. Pero había alguien especial que ocupaba su corazón. Ay, su nombre era Justina, Justinacha. Justina era una joven indígena de mirada dulce y una sonrisa muy tranquila. Cuando Ernesto la veía caminar, ¿no?, en la hacienda, sentía algo que nunca antes había sentido. Ernesto no sabía cómo explicárselo. Todavía no conocía la palabra amor, pero sabía que deseaba verla. Sabía que su corazón se alegraba mucho cuando Justina se acercaba a él. Y sabía que cuando Justina se alejaba, algo dentro de él la extrañaba. Sí, era el primer amor. El amor limpio, el amor inocente, el amor que solamente puede existir en el corazón de un niño. También en la hacienda vivía Cutu. Cutu era un joven indígena, trabajador y valiente. Y Cutu también amaba a Justina. Los dos compartían sueños sencillos, sueños que nacen entre la pobreza, pero que son inmensamente ricos en esperanza. Sin embargo, todos ellos existía sobre todos ellos. No sé si hay un audio que está prendido, por favor, podrían apagar su audio. Porque sobre Justinacha, sobre Ernesto, sobre Cutu, existía una sombra, como podríamos llamar la sombra de Don Froilán, la sombra del patrón, la sombra del poder. Don Froilán era el dueño de la hacienda. Todos lo obedecían, todos le temían. Su palabra parecía más fuerte que la justicia, más fuerte que la verdad, más fuerte incluso que el sufrimiento de las personas. Y fue entonces,
cuando Ernesto comenzó a descubrir algo que ningún niño debería aprender tan pronto. Comenzó a descubrir la injusticia. Una tarde, Ernesto comprendió que Justina estaba sufriendo. Comprendió que alguien estaba aprovechándose de ella. Comprendió que el poder podía humillar a los más débiles. Y sintió rabia. Una rabia inmensa. Una rabia que le quemaba el pecho. Porque la persona que sufría era precisamente la persona que él más admiraba. La persona que ocupaba sus sueños. La persona que llenaba su corazón de luz. Justina sufría demasiado. Ernesto quería ayudarla, quería defenderla, quería decirle que no estaba sola. Pero era solamente un niño. Y por primera vez sintió la impotencia, esa sensación dolorosa de saber que algo está mal y no pudo cambiarlo. Observó a Kutu. Esperaba que Kutu hiciera algo. Esperaba que enfrentara la injusticia. Esperaba que luchara por la mujer que amaba. Pero Kutu bajó su mirada. No porque fuera cobarde, sino porque había aprendido a vivir bajo el peso del miedo, bajo el peso de un sistema donde los pobres no pueden enfrentarse a los poderosos. Entonces Ernesto comprendió algo todavía más triste. Comprendió que no solamente existía el amor, comprendió que también existía la desigualdad, que también existía el abuso y que también existía el sufrimiento. Aquella noche, mientras observaba las estrellas sobre los Andes, Ernesto dejó de ser el mismo niño. Su corazón seguía amando, pero ahora también conocía el dolor de ver sufrir a una persona buena, el dolor de descubrir que el mundo no siempre es justo, el dolor de sentir que la dignidad humana puede ser pisoteada por quienes poseen el poder. Así pasaron los días. Finalmente, Ernesto tuvo que marcharse, dejó atrás las montañas, dejó atrás los caminos, dejó atrás los campos donde había descubierto el amor, pero sobre todo dejó atrás a Justina. Y aunque se alejaba físicamente, nunca logró arrancarla de su memoria, porque hay personas que permanecen viviendo dentro de nosotros para siempre. Bueno, más o menos así termina la historia. Y bueno, quise relatar la historia. No sé si todavía tengo tiempo y si me permiten, porque efectivamente lo que estamos viviendo en estos momentos, como lo dijo tanto la doctora Atanasia como la doctora Marilis, vemos en la actualidad cómo esta historia se reproduce. Vemos la persistencia del abuso del poder, porque don Froilán no representa únicamente a una persona, representa una estructura, donde quien posee el poder económico, donde quien posee el poder político, o posee un cargo, hasta un cargo, cree tener derechos sobre los demás, creen que tener el derecho de lastimar a los demás. Y en este cuento se expresa, ¿no?, ese abuso de poder mediante la violencia que ejerce don Froilán contra Justina. Y lo más importante, se observa la impunidad de aquellos que gozan, ostentan un poder, cualquier tipo de poder. A veces la gente ocupa un cargo y se enferma del poder y se olvidan de sus hermanos. Entonces podemos encontrar en la actualidad que este cuento sigue vivo cuando las autoridades abusan de su cargo, cuando los funcionarios actúan con impunidad, cuando estas personas que con el poder económico imponen sus intereses, sus privilegios sobre las comunidades, sobre los hermanos originarios, mujeres indígenas, como nosotras que enfrentamos barreras para acceder a la justicia.
también podríamos ver en Kutu, porque Kutu expresa resignadamente, ¿no? No puede, ¿no? Él no puede, él siente que no puede hacer nada, ¿no? Entonces se evidencia esta discriminación hacia quienes hablan quechua, o guayanin, cochipibo, u otras lenguas, ¿no? Porque tenemos la menor representación indígena en espacios de decisión importantes, porque todavía para muchos los hermanos indígenas somos ciudadanos de segunda o tercera clase. Se generan estereotipos que se asocian, ¿no? Lo indígena se asocia a lo indígena, hasta a veces con el terrorismo, se le asocia al indígena con el atraso, se le asocia al indígena como lo menos valor, con algo que tiene menos valor. Entonces aquí podríamos rescatar a este pensador quijano, ¿no? Donde describe cómo este poder de la colonialidad todavía nos sigue mirando de otra manera a los pueblos originarios. Finalmente, quiero aclarar que en este cuento se visibiliza algo importante, que es el abuso sexual, el abuso sufrido por Justina a manos del patrón, aprovechándose de su posición de poder, ¿verdad? Actualmente todavía yo percibo y siento esa violencia de género, siento cómo continúa siendo uno de los problemas más graves de nuestro país. Siento cómo los varones en cualquier discusión, algún problema, ponen adjetivos a las mujeres sin darse cuenta, ¿no? Que también eso puede afectar su autoestima. Y esto sobre todo afecta a mujeres de la zona rural, de la zona amazónica, donde no han tenido esta oportunidad, que hoy estamos privilegiadas. Todas las que estamos en esta sala tenemos ese privilegio de darnos cuenta que cuando alguien nos pone un adjetivo, eso no es verdad. Pero no se puede hacer lo mismo, no podemos hablar lo mismo cuando las mujeres que no tienen este espacio para poder reflexionar y sentirse empoderadas, sí sienten, sí se creen todos los adjetivos despectivos que muchas veces los varones lo dicen sin consideración. Y puedo decir muchas cosas, puedo hablar que este cuento persiste cuando todavía existe la exclusión de los saberes indígenas, cuando todavía existe un desarraigo cultural, y sobre todo, como lo dijo la doctora Atanasia, todavía hay una impotencia porque hay mucha injusticia. Finalmente, está en nosotros, a través de este cuento, reflexionar y ser mejores personas, ser personas de bien, profesionales de bien. Yo le agradezco, doctor Benjamín, que me haya dado este espacio. Muchas gracias. Muy bien, doctora Maribel, por su participación y aporte desde la literatura y la corriente indigenista. Hay que saber que José María Arguedas, él adopta el quechua, aprende el quechua y vive con los quechuahablantes y la va a defender, y no solamente en los discursos que ustedes pueden encontrar en los tutoriales en YouTube que él dio en San Marcos a través de su viva voz, sino que también hizo resistencia en sus textos, imponiéndose el quechua en el castellano y esa forma de hablar de un tipo de castellano en las regiones. Muy bien, ahora sí, continuamos con la participación. Ahí cerrando este evento, acá tenemos las dos ponentes, la doctora Marilis, que nos acompaña esta noche, la doctora Atanasia. Pueden levantar la mano y participar con una pregunta o algún aporte. Muy bien, puede prender su micrófono también para que avancemos. Participa, por favor. Doctor, buenas noches. Doctora Marilis, doctora Atanasia, doctora Lida Maribel, tengan todos ustedes buenas noches. Quien me habla es la alumna de tercer ciclo, la alumna es García Putacaña, y voy a dar un pequeño lo que yo he entendido sobre la obra Huamacoyé.
creo yo que hasta ahora siguen existiendo esas exclusiones sociales entre los pueblos originarios y más que todo que por eso hoy en día se está perdiendo tanta identidad, ¿no? Por nuestros pueblos, por el temor a ser excluidos ante la sociedad. Y por eso hoy en día algunos pueblos se están revitalizando para que no se pierda y siga prevaleciendo la identidad. Y bueno, sobre la obra Guarmacuyo, creo que José María Arguedas habla, yo lo siento como si él hablaría en lo personal, ¿no? Que él ha tenido ese amor de niño, porque eso quiere decir Guarmacuyo. Y que tanto es su cólera que, como dicen, no, ningún niño, todos en sí hemos pasado por ese amorcito de niño, de colegio, ¿no? De primaria, pero él lo vio, como dices, tuvo que pasar algo tan triste para que él se diera cuenta, ¿no? Que el amor es tan triste al saber que a Justina le había abusado su patrón, ¿no? Y al ver también la injusticia que estaba pasando, ya que nadie podía hacerle algo al patrón simplemente por tener el poder. Y hoy en día se ve también esto en la actualidad, ¿no? Al ver que los que tienen dinero, los que tienen poder, salen libres de muchos casos absueltos. Y el que no tiene, se va a parar en las cárceles, por así decirlo. Muchas gracias, doctor. Bien, Floriplex. A ver, ¿alguien más puede prender su micro y participar con las preguntas o aportar? Muy bien, puede prender su micro si está levantada la manito. Bien, colegas, bien, señores estudiantes, vamos a dar las palabras a la doctora Amarilis para ir cerrando algunas conclusiones referente a la obra Guarmacuyay, y luego daremos paso a la doctora Atanasio para ir cerrando este evento. Está apagado su micro, doctora Amarilis. Disculpa. Bueno, agradecer esta participación, de haber conversado, ¿no?, sobre José María Arguedas y específicamente el cuento Guarmacuyay. Y a la maestra Lida Maribel también por habernos hecho una semblanza a través de leer o de repente de contar, ¿no?, el cuento de una manera ya más de repente sensibilizante, digamos, ¿no?, que llega al corazón de las personas y también a la conciencia. Una cosa es leer el mismo cuento y otra cosa es de repente vivirlo, ¿no? Sé que muchas mujeres actualmente viven situaciones de violencia en el hogar, ¿no?, de violencia sexual, de tocamientos. En realidad Guarmacuyay te lleva, ¿no?, a comprender y también a cuestionar muchos problemas actuales. Por ejemplo, el enamoramiento a temprana edad, de repente no coincide con la situación económica de uno, del otro, las diferencias étnicas, culturales, ¿no?, las edades, también la visión de la vida, ¿no?, y por otro lado las desigualdades, ¿no? Asimismo, Guarmacuyay nos lleva también a ver la opresión, la dominación de uno sobre el otro. Los que tienen mayor poder económico siempre han osado abusar
de los otros, ¿no? Como dice, de los demás que están a su cargo. De repente anteriormente era terrible, ¿no? Ser el hacendado y ser de repente los subyugados a ellos, que prácticamente eran dueños hasta de la persona, hasta el cuerpo de las personas, ¿no? Un poco de eso hemos superado en cierta medida, pero aún seguimos con esas taras sociales, ¿no? Es un cuento que también nos lleva a hablar de la cultura, de la interculturalidad, ¿no? En fin, me hace recordar otro cuento de José María Arguedas, El sueño del Pongo, que también les recomiendo, jóvenes, sobre todo a los que no han leído todavía José María Arguedas, lean El sueño del Pongo. Yo recuerdo cuando estaba en la época de Velasco, yo era niña, ¿no? Y ahí se estaba dando la reforma educativa, y en uno de los libros, no recuerdo bien si es el libro Amigo, el libro Paseo, que publicaba el Ministerio de Educación, ahí integran dentro de ese libro El sueño del Pongo de José María Arguedas. Sin embargo, creo que es la iglesia o el mismo ministerio que fue cuestionado por qué pusieron el cuento del sueño del Pongo en esa obra de primaria para los niños de esos años del 75 para arriba, si mal no recuerdo. Yo estaba en la escuela y de pronto ya esos libros vinieron ya sin esa hoja donde estaba ese cuento. A todos los libros le habían seccionado esa hoja, ¿no? Es como mutilar un libro. ¿Y por qué? ¿No? Porque de repente ese cuento no era conveniente para los niños, o de repente un tanto inoportuno, peligroso para que lean, ¿no? Pero ese cuento del sueño del Pongo nos lleva a analizar también la realidad, ¿no? Léanlo y saquen sus propias conclusiones. Muy bien, ya para terminar mi participación, voy a leer un poema a José María Arguedas, ¿no? Que es de autor anónimo. José María Arguedas, cantor de los Andes, sembrador de palabras y esperanza. En tus libros vive el Perú profundo y en tu voz la tierra nunca se cansa. Escuchaste el canto de los ríos, el dolor del indio y su clamor. Con tu pluma uniste dos mundos y defendiste la justicia y el amor. Tus páginas guardan el quechua vivo, el huayno, la montaña y el maizal. Por eso tu legado permanece como una estrella sobre el Ande ancestral. Hoy te recordamos con orgullo, maestro de la identidad peruana, porque en cada pueblo y en cada niño sigue latiendo tu alma arguediana. Un abrazo hasta el cielo para mi padre, que me enseñó mucho de esto. Gracias. Muy bien, doctora Amarilis, un bonito poema ya despedido. Es Arguedas, el Taita Arguedas, el maestro de maestro. Él le encargaron trabajar la educación bilingüe intercultural, el gobierno de turno, y Arguedas tuvo que viajar a Puno, a Cusco y a todas las regiones del sur y del centro, Huancayo, Huánuco, para recoger la propuesta bilingüe intercultural. Finalmente, después de un arduo trabajo, no lo toman el trabajo, la propuesta de Arguedas, pero con él se empieza el tema del trabajo bilingüe intercultural como maestro. Muy bien, a ver, cedemos también el espacio a la maestra Tanasia para que se pueda despedir de este evento, de repente con algunas reflexiones. Muchísimas gracias, doctor. En el cuento de José María Arguedas, yo lo entiendo que le da un enfoque biocéntrico. Se devela nítidamente en la sensibilidad del niño Ernesto y su contraposición con la visión mercantilista del gamonal blanco. La humanización del entorno, Ernesto no ve los elementos geográficos como meros recursos para él. La quebrada es su nido y su madre, y entabla relaciones de parentesco horizontal con los elementos naturales llamados taita, padre,
el cerro Chawala. La res como prójimo o criatura. Cuando Ernesto se enfrenta a Cuto por la flagelación de las crías, utiliza una premisa biocéntrica absoluta. Un becerrito es como una criatura. Al humillarse de rodillas y besar a la vaquilla Sarinacha, asume que el animal es un ser sintiente que merece dignidad y respeto ético, sanando la quiebra del abuso colonial provocado en el corral. En conclusión, la trascendencia de Huarmacuyay radica en que es un testimonio vivo, incómodo de nuestra realidad, al romper la sintaxis oficial para dotar de dignidad al castellano andino. Argumentos por doquier, ejecuta un acto decolonial, o sea, no se sigue las reglas. Uno se revela, visibiliza heridas históricas aún vigentes, como el racismo, el pavor colonial y la violencia de género, presente hasta hoy, si no hacemos nada. Si seguimos así, va a continuar esta forma de violaciones. Frente a este desarrollo, el relato nos hereda una propuesta emancipadora: sanar los traumas de la opresión mediante una ética biocéntrica y una pedagogía de la ternura, indispensable para un auténtico diálogo de saberes. Muchas gracias. Muy bien, doctora Atanasia, doctora Marilis, por su brillante participación, doctora Maribel, Floripes, que siempre está participando en estos eventos culturales, y los 41 participantes que se encuentran en sala. Sé que se ha aprendido bastante, todavía hay un camino más amplio sobre la vida y obra de José María Arguedas. En los siguientes eventos vamos a ir ya conociendo al propio José María Arguedas, y cuando uno escucha a José María Arguedas va a decir, pero este es un serranito, como se dirían, un quechua hablante, con su forma de hablar, pero cuando le escuchas, el pensamiento es otro. Solamente quiero, cuando a mí me hablaban en las aulas universitarias sobre José María Arguedas, yo me hacía una idea de un poderoso, ¿no?, de la literatura, y lo es en realidad, cuando escuchamos la voz viva de Arguedas, pero sin embargo cuando escuchamos esta forma de hablar, que es hecho hablante, y el pensamiento es trascendental. Por ejemplo, él dice, el Perú es hipócrita, porque abrazamos, queremos mucho a Machu Picchu, admiramos las huacas, todo, pero cuando baja el nieto del Inca de los Andes con pollera, nos da asco, cuando deberían saber que estos nietos del Inca, los serranos que bajan, son los nietos quienes construyeron, pues, sus padres, sus tatarabuelos los incas, Machu Picchu, Sacsayhuamán. Es igual, ¿no? En la actualidad hablamos de los pueblos originarios, de las lenguas, hablamos de la visibilidad, pero cuando nos encontramos con ellos, muchas veces pasa desapercibido. El Perú es hipócrita, decía José María Arguedas, y deja mucho que debatir. Estos eventos vamos a ampliar a la vía presencial para entrar en estos encuentros que realmente conviene desde el enfoque intercultural, analizar desde la lengua la revitalización del quechua, de los propios lenguas amazónicos. Arguedas no le alcanzó la vida para llegar a la Amazonía, pero sí a través de los cantos que hemos visto, él amaba mucho a la Amazonía. Se juntó con un amazónico, como lo había dicho, con Francisco Izquierdo Ríos, y compartió cuentos amazónicos con este escritor saposeíno, Francisco Izquierdo Ríos. Muy bien, gracias por la participación, estudiantes,
colegas, ponentes que nos han acompañado. Será hasta una próxima. Muchas gracias. Chao, chao.